El 4 de marzo, se recuerda a la beata Jacqueline Victoria Viel, conocida también como Plácida Viel. Una mujer humilde, nacida en la total pobreza e ignorancia, pero que supo seguir los caminos de su maestra espiritual, Santa María Magdalena Postel, la cual reconoció en Jacqueline el espíritu de entrega y servicio por el amor a Cristo. De tal forma que contra todo pronóstico la beata Viel fue elegida por la propia fundadora, como su sucesora inmediata en el cargo de Madre Superiora de la Congregación de las Hijas de la Misericordia. Y a pesar de todas las dudas e incertidumbres tanto fuese por parte de las demás monjas, como por las propias autoridades eclesiásticas, la beata Viel supo estar a la altura de las responsabilidades que le fueron confiadas. Pues, Jacqueline Victoria, continuó con gran eficiencia la obra de la Madre Postel, usando como armas espirituales el trabajo apostólico a conciencia, basado en el amor a Dios y al prójimo, especialmente dedicada a los niños y niñas indigentes, ignorantes y enfermos, logrando así fundar nuevas casas, extendiendo la obra de su congregación, mientras sumía todos sus miedos e incertidumbres en la oración silenciosa, permaneciendo horas postrada ante el Santísimo Sacramento del altar. Estas fueron las fortalezas de esta beata, que le permitieron doblegar tanto a todos los obstáculos como a todos sus contrarios, llevando a cabo la formidable misión que Dios le había confiado. Por obra del Señor, Jacqueline Plácida, se volvió de una mujer ignorante y duditabunda, en una dama silenciosa, fuerte e indomable. Cristo y la Santísima Virgen de la Piedad, fueron su gran consuelo y fortaleza. Pues solo la misericordia divina pueden ser la respuesta para comprender cómo esta mujer temperamental, tímida, torpe, que era considerada por casi todos sus contemporáneos como una inculta y pobre campesina, sin la menor experiencia de la vida mundana, pudo responder con éxito ante las exigencias del cargo de Madre Superiora de la Congregación, continuadora directa de la obra de Santa María Magdalena Postel, lo cual solo fue posible afrontar, porque Jacqueline Victoria nunca temió el trabajo, ni el sacrificio, ni el sufrimiento, sino más bien, ella lo practicó en los más humildes oficios y labores, como cocinera, y ocupada en las labores de lavar los platos, cortar leña, recoger setos para preparar el fuego. Estas fueron sus primeras actividades, cuando la beata Viel aún no cumplía los 20 años de edad, mientras su superiora, la gran fundadora Postel, que ya tenía 79 años, la nombró ante el obispo como su sucesora inmediata en el cargo de superiora general de la congregación. Para esos primeros años de este instituto de caridad apostólica dedicada a las niñas y a los pequeños, la familia religiosa aún carecía de todo: edificios, finanzas, personal. La hermana Plácida, aún casi una niña, está encargada de proveer todo esto, para lo cual tendrá que convertirse en una fundadora de casas, de comunidades, y maestra espiritual, con apenas 27 años de edad. Será madre de unas 50 novicias, muchas de las cuales son muy mayores a ella. Y con ello, será una incansable recaudadora de fondos y buscadora de vocaciones religiosas. Recorrió por los caminos principales y a través de los bosques, en los campos y en la ciudad, en todos los climas, en la lluvia y la nieve, de día y de noche, durmiendo bajo las estrellas o en cabañas poco tranquilas. Así, viajará por Francia, Prusia, Austria, Westfalia, Bélgica, sin conocer los idiomas, presentándose sin la más mínima recomendación o presentación, sin previo aviso, ante ministros, obispos, reyes y príncipes. En sus visitas a los soberanos, en sus acercamientos, personajes tan diversos, a los que se acercaba por iniciativa propia, no podían sino admirar más su desconcertante sencillez o su modesta y desenfadada facilidad. Así, fundó casas, internados, escuelas en el campo y en la ciudad, incluyendo un imponente establecimiento en París en el corazón del distrito popular, y también un noviciado en Westfalia. Para cuando se acerca el momento de su muerte, cuando tenía 62 años de edad, en el año 1877, la congregación había crecido hasta contar con 1100 monjas y 104 escuelas. Pero el Señor jamás dejó sola a Jacqueline, pues hasta la muerte de la fundadora Santa María Magdalena Postel, la beata Viel fue dirigida por esta gran maestra.
y luego de esta pérdida, fue apoyada en sus acciones por la humilde y ferviente oración de su amiga, la también beata, Martha Adele Taylor. Para resumir la vida de la beata Jacqueline Victoria Plácida Viel, nada mejor que escuchar su testamento espiritual dicho a sus hijas de la misericordia, durante sus últimos días de vida. Queridas hijas, esfuércense para tener una vida plena y santa. Pues, ¿quién de ustedes podría alegar como excusa una mayor brecha entre la indigencia de la naturaleza y la riqueza de la gracia? Recuerden siempre las palabras de San Pablo que nos dicen: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha sido en vano. He trabajado más que todos, no yo todavía, sino la gracia de Dios, que está conmigo. Invoquen esta gracia soberanamente poderosa y transformadora. Sean madres llenas de amor al prójimo, para que tengamos casas llenas de niñas y niños en donde el buen Dios sea bien servido. Yo, a pesar de mi pobreza e indignidad, trabajé y viví sin miedo, teniendo la más plena fe en las palabras de mis superiores, convencida de que estaba haciendo la obra de Dios. Y no teman jamás, porque si Jesús le dice a un corazón impaciente: ten paciencia, será paciente. Si le dice a un corazón frío y poco caritativo: ten paciencia y caridad, será acogedor y caritativo. Si le dice a un corazón lleno de afecto por el mundo: sé desapegado, será cambiado inmediatamente. Qué grande y poderoso es nuestro Señor, el que hace tantas maravillas. Jacqueline Victoria Plácida Viel nació en el pueblecito normando de Balbacher, en septiembre de 1815. Era la octava hija de un agricultor, y su instrucción se redujo a 7 años de escuela primaria, en la ciudad de Queteau. La beata era una chica seria y tímida por temperamento. Asistió a la escuela del pueblo mientras ayudaba a sus padres con el trabajo en el campo y en la casa, e hizo su primera comunión antes de la edad requerida, ya que el párroco de Queteau, el padre Lepoitevin de Duranville, la consideró apta para hacerlo. Según las propias palabras de la hermana Plácida, de las que se informó más tarde, él le había dicho: no sé, mi querida niña, lo que nuestro Señor te pedirá, pero estoy convencida de que tiene planes muy especiales para tu alma, a los que ahora debes prepararte para responder amándolo con todo tu corazón y buscando siempre seguir su adorable voluntad. Con el fin de adquirir el aprendizaje normal de las chicas de la época, sus padres le enviaron a aprender confección de ropa de una costurera del pueblo, Madame Gilles, donde se quedó solo unos meses antes de volver a la granja familiar. Jacqueline era una joven sana y robusta, con un carácter agradable y alegre, pero a veces también tímida y un poco retraída. A lo largo de su adolescencia, se tomó muy a pecho la enseñanza del catecismo a los niños del país, y la enseñanza de himnos. Hasta los 17 años, vivió la existencia tranquila y ordenada de una hija de agricultores, trabajaba de madrugada hasta el anochecer ayudando en las labores agrícolas y del hogar. A esa edad fue a visitar a una tía suya, que era religiosa en el convento fundado por Santa María Magdalena Postel, en Saint-Sauveur. Esta visita impresionó tanto a la joven Jacqueline, que decidió ingresar en esta comunidad. Gracias a las cartas que su tía envió a su padre, este la dejó marchar de casa, para ingresar en la compañía de las hermanas de las escuelas cristianas de la misericordia, también llamadas como las hijas de la misericordia, siendo recibida por la ya anciana fundadora Santa María Magdalena Postel en el año 1834, cuando Jacqueline Plácida tenía 19 años de edad. Ella, que nunca había salido de su pueblo, que, encerrada en su convento, temblaba ante la idea de cruzar la calle, se quedó tan tranquila que, apenas cruzó la puerta de la casa, se sintió desfallecer, se dio la vuelta y se arrojó en los brazos de su Santa Madre, que la mandó a pasar media hora delante del Santísimo Sacramento. Entonces, pero solo entonces, es la transformación. Está lista, habiendo entrado en esta congregación a su vez, tomó el hábito el 1 de mayo de 1835 y recibió el nombre de la hermana Plácida. Acogida calurosamente por la Madre María Magdalena Postel, que le había dicho al entrar en el convento que los ángeles llevan las cruces de los que entran pronto al servicio de Dios, ella estaba en primer lugar a cargo de las cocinas, mientras la comunidad intentaba reconstruir los muros de la abadía en ruinas.
Pronunció sus votos perpetuos el 21 de septiembre de 1838, cuando la comunidad adoptó las constituciones de los hermanos de las escuelas cristianas. La madre Postel, que tenía ya 80 años, vio en la joven religiosa a una sucesora ideal para el gobierno de la congregación. Así pues, Jacqueline le hizo sus primeros votos en 1835, y cuando Plácida terminó sus 2 años de noviciado, asistió a unos cursos intensivos en la Escuela Normal de Argentan y después fue nombrada profesora en un pensionado. 3 años más tarde, en 1838, cuando juramentó los votos solemnes a los 23 años de edad. Desde ese momento, la santa fundadora la llamó a la casa central para iniciarla en los deberes y responsabilidades de la administración y aún la mandó a abrir algunas nuevas casas. A los 5 años de vida religiosa, Jacqueline Plácida fue nombrada maestra de novicias, pero bien pronto tuvo que dejar el cargo para ir a París a reunir fondos para la restauración de la iglesia de la abadía de Saint-Sauveur y a arreglar otros asuntos de importancia. Se conoce que Santa María Magdalena la instruyó en las motivaciones educacionales para instruir a las niñas y los niños pobres que no tenían acceso a la educación. No hagas nada por miedo, hazlo todo por amor. Y confía en nuestra Santa Madre, Nuestra Señora de la Piedad, en donde puedes apreciar a Cristo, un Dios hecho hombre, su cuerpo descansando en los brazos de su Madre. Bajo el hermoso título de Nuestra Señora de la Misericordia, María Magdalena le relató a Plácida cómo durante la Revolución Francesa, ella ayudó a los sacerdotes a escapar hacia Inglaterra. Protegía el Santísimo Sacramento en un escondite, bajo una escalera, llevaba la comunión a los enfermos, consolaba, ayudaba, aprendía su oficio de constructora de iglesias. Lo que más puso hincapié fue que ella fundó su congregación con el objetivo de instruir a la juventud, inspirar en ellos el amor de Dios y el amor al trabajo, sacrificarse para ayudar a los pobres y aliviar en lo posible cualquier desgracia sin tener otros recursos que la providencia y la pobreza personal. Las hijas de la misericordia no tienen más ingresos que sus dedos, por lo que se han visto obligadas a trabajar debido a la pobreza real. Por ello, hija, es que nosotras sabemos lo que es la pobreza, y servimos al niño Jesús pobre, en la imagen de los infantes desvalidos. Pronto sus superiores del obispado le confiaron varias misiones. El 20 de agosto de 1840, se le encargó presidir la fundación de una congregación en la Chapelle-sur para acoger a los peregrinos de Nuestra Señora de la Misericordia. También facilitó la realización de estudios indispensables que su infancia trabajadora no le había permitido realizar. La hermana Jacqueline Victoria Plácida también permaneció en Abranches para establecer un asilo y un taller, y el 1 de enero de 1842 fue elegida asistente de la Madre Superiora con la responsabilidad del noviciado. La reconstrucción de la abadía fue larga y costosa, tanto más cuanto que el campanario, laboriosamente reconstruido, se había derrumbado durante una tormenta en la noche del 24 al 25 de noviembre de 1842. Se había necesitado toda la energía de la Madre Superiora para volver a empezar el trabajo, sobre todo porque escaseaba el dinero. Fue entonces cuando Santa María Magdalena Postel decidió enviar a la hermana Plácida a pedir subsidios, diciéndole: Dios quiere que nuestro pobre instituto se extienda, pero quiere que la iglesia sea reparada. Todavía tenemos que trabajar en ello y no faltará dinero hasta que esté terminado. Pediréis y se os dará. Aquí hay una carta para la reina de los franceses en el Palacio de Versalles de París. Pasando por Coutances para obtener el acuerdo del obispo, la hermana Plácida, acompañada por la hermana Javiera, partió hacia París. Así que hizo varios viajes, siendo recibida en Versalles por la reina María Amelia. También recorrió Bretaña, pasando por Rennes, Nantes y Saint-Brieuc, a finales de la primavera de 1845. Luego de varios meses visitando ministerios y administraciones, por obra de la Madre Viel, las monjas lograron obtener algunos fondos para la reconstrucción de su abadía. Santa María Magdalena Postel murió el 16 de julio de 1846 a los 90 años de edad.
Para esos momentos la congregación tenía 37 conventos y 150 monjas, y con sus últimos suspiros la madre Postel le pidió a Jacqueline Plácida que aumentara las fundaciones para llegar a más niños hambrientos y enfermos. El capítulo general de las Hermanas de las Escuelas Cristianas ratificó el deseo de la madre Postel, escogiendo a Jacqueline Plácida de 31 años de edad, para sucederla en el cargo de Madre Superiora de las Hijas de la Misericordia. La hermana María, su tía, esperaba ser elegida y, aunque la nueva superiora le dio mucha autoridad y responsabilidades, la hermana María, que ya desde antes se había mostrado hostil a su sobrina, obstaculizó mucho el gobierno de la madre Plácida durante los 10 años siguientes. Para evitar esa dificultad, la beata residía el menor tiempo posible en la casa central de París, y mientras vivió su tía, gobernó la congregación desde los abruptos y tortuosos caminos y senderos del centro y el oeste de Francia. En efecto, durante esa época, la beata viajó mucho por Francia para recoger fondos y visitar los conventos de la congregación, que crecía rápidamente. Trabajó con particular empeño por obtener la aprobación oficial de la congregación. Las negociaciones fueron muy laboriosas y en una ocasión, la beata tuvo que hacer un viaje secreto a Viena para ver al conde de Chambord. También debió asumir la doble tarea de la administración material y moral de la abadía benedictina de Saint-Sauveur, para lo cual debió salir a buscar fondos para su reconstrucción, reanudó sus viajes y nombró a Sor Marie como asistente para representarla en el monasterio y hacerse cargo de su dirección en su ausencia. Debió caminar hasta el punto de desgastar sus piernas en los caminos de Francia y Europa. Irá a los grandes de este mundo, la reina de los franceses, el rey de Prusia y el conde de Chambord. Saliendo de París el 14 de septiembre de 1849, Madre Plácida, luego de una larga travesía de 4 días, llegó a Viena el día 18, luego de pasar por Bruselas, Colonia, Berlín y Breslau. En Viena, fue recibida por la baronesa de Ponces y visitó al vicario general del arzobispo. El 19 de septiembre llegó al castillo de Frosdorf, donde fue recibida por Enrique V y su esposa María Teresa. En el camino de regreso, Madre Plácida fue a Potsdam y obtuvo una audiencia con el rey de Prusia, Federico Guillermo, quien también le hizo una contribución económica. Por su estancia en Roma, en 1859, recibió una bendición especial del Papa Pío IX, el cual la llenó de elogios y privilegios especiales para obtener la aprobación del Instituto Educativo y Caritativa de las Hijas de la Misericordia. Este gran florecimiento se vio empañado por la Guerra Franco-Prusiana de 1870, en la que Madre Plácida y sus monjas mostraron particular sacrificio y cuidó a las víctimas de la guerra, y recibió y atendió a muchos heridos en sus monasterios. La Madre Plácida fue superiora general durante 30 años y la congregación prosperó mucho bajo su gobierno. Se multiplicaron los orfanatos, las casas de cuna, los talleres y las escuelas primarias gratuitas. Una de las más famosas fundaciones fue el Orfanato del Sagrado Corazón de María, en París, donde en 1877, había ya 500 niños. La beata pudo también llevar felizmente a término la reconstrucción de la gran iglesia de la Casa Matriz, emprendida por la fundadora Madre Postel. El cardenal Guibert, arzobispo de Burdeos, hablando de la situación de Francia en 1870, aplicó a la Madre Plácida lo que se había dicho de la beata Anna Hathaway: solo conozco a una persona capaz de restablecer el orden en Francia, la Madre Plácida, del convento de Saint-Sauveur. La impresión que dejan la vida y las realizaciones de la beata es la de que fue una religiosa de gran encanto personal y buen humor, serenamente decidida a hacer por las niñas lo que San Juan Bautista de la Salle había hecho por los niños. Durante su gobierno, se abrieron en Normandía 36 colegios para niñas pobres y se suprimió como libro de lectura las instrucciones del rey Luis XIV, lo que significa que la beata vio claramente que la formación religiosa debía apartarse definitivamente del antiguo régimen monárquico. Siguiendo los pasos de la Madre Postel, la Madre Plácida se comprometió a aumentar el número de miembros de su congregación, mientras que daba a sus hijas una sólida formación espiritual.
Se crearon más de 110 instituciones, la más importante de las cuales fue la de la Casa del Sagrado Corazón de María en París, Rue de Picpus. Esta institución, cuya vocación era proporcionar educación a las adolescentes de la clase trabajadora, fue confiada a la hermana Eliseo. Aunque los comienzos fueron difíciles, el establecimiento se hizo floreciente. De 50 chicas en 1848, el número aumentó a 500 en 1870. En 1862, se fundó otra casa en Alemania, en Eilbade-Ligenstadt. Durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870, se fundó una nueva casa en Eilbade-Ligenstadt. Tras la capitulación de Sedan y el éxodo de la población civil, la abadía de Saint-Sauveur-le-Vicomte vio llegar a las hermanas estacionadas en los territorios invadidos, pero también a los soldados heridos y moribundos. Durante el invierno de 1870-1871, la abadía se transformó en un hospital donde las hermanas trabajaron incansablemente para aliviar y confortar a los heridos. Había 8.317 enfermos en la sucesión. El 10 de agosto de 1855, fue posible trasladar los restos de la fundadora y madre de la Congregación de las Hijas de la Misericordia, Santa María Magdalena Postel, a la Capilla de la Cruz, a la izquierda del transepto, donde se había instalado una tumba para este fin. Poco después, el 21 de noviembre, el padre de la Mare vino a bendecir la iglesia para abrirla al culto, y fue el mismo abad, que entretanto se había convertido en obispo de Lyon, quien consagró solemnemente la iglesia abacial en presencia del obispo de Coutances. La restauración tardó en total más de 12 años en completarse, siendo iniciada por María Magdalena y luego finalizada por Jacqueline Plácida. Como se puede constatar, la vida de la beata Jacqueline Plácida Viel, fue muy sencilla en todo sentido. Pues ella no tuvo ni grandes pruebas espirituales especiales, ni grandes gracias, ni dones, ni visiones místicas. Sin embargo, no faltaron algunos hechos milagrosos, que ella atribuía a la intercesión de su maestra, Santa María Magdalena Postel, por cuya beatificación trabajó mucho. Su muerte ocurrió en Santa Paz, el 4 de marzo de 1877, cuando tenía 62 años de edad. Plácida Viel fue beatificada en 1951. Bajo su gobierno, el número de conventos de la congregación aumentó de 37 a 105. Mientras que el número de religiosas, de 150 a más de 1000. La madre Plácida Viel murió el 4 de marzo de 1877. La congregación entonces contaba con 1100 monjas y 104 escuelas. Fue beatificada el 6 de mayo de 1951 por el Papa Pío XII, quien fijó su fiesta para el 4 de marzo. Para resumir la vida de la beata Jacqueline Victoria Plácida Viel, nada mejor que escuchar su testamento espiritual dicho a sus hijas de la misericordia, durante sus últimos días de vida. Queridas hijas, esfuércense para tener una vida plena y santa. Pues, ¿quién de ustedes podría alegar como excusa una mayor brecha entre la indigencia de la naturaleza y la riqueza de la gracia? Recuerden siempre las palabras de San Pablo que nos dicen: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha sido en vano. He trabajado más que todos, no yo todavía, sino la gracia de Dios, que está conmigo. Invoquen esta gracia soberanamente poderosa y transformadora. Sean madres llenas de amor al prójimo, para que tengamos casas llenas de niñas y niños en donde el buen Dios sea bien servido. Yo, a pesar de mi pobreza e indignidad, trabajé y viví sin miedo, teniendo la más plena fe en las palabras de mis superiores, convencida de que estaba haciendo la obra de Dios. Y no teman jamás, porque si Jesús le dice a un corazón impaciente: ten paciencia, será paciente. Si le dice a un corazón frío y poco caritativo: ten paciencia y caridad, será acogedor y caritativo. Si le dice a un corazón lleno de afecto por